Bueno, un poco vos introducías muy bien que es una situación habitual, ¿no? Como lo dijo el ministro de Salud y lo dicen en muchos otros especialistas, no escapa esto es algo habitual en esta época. Cuadros de patología de vía aérea superior, cuadros de faringitis o anginas vulgarmente llamadas, dolor de garganta con fiebre, empiezan en la época primaveral, saliendo del invierno, de lo que son las gripes, las internaciones de pediatría por los cuadros de virus sincicial respiratorio, comienzan a aparecer anginas por bacterias. No son la mayoría de los casos, hay un 20, un 30% de los cuadros de anginas producidas por bacterias. Entre estas, el estreptococo es una angina bacteriana común que habitualmente en una persona sana no genera enfermedad invasiva, ¿no? Genera cuadros localizados y en muy pocos casos genera estos cuadros de diseminación por el organismo que pueden ir a impactar a otros órganos como es el corazón, las articulaciones, el pulmón y en algunos casos diseminarse, hacer sepsis, como uno lo llama, una diseminación general con una respuesta exagerada del organismo que lleva, cuando no se atiende a tiempo, a la muerte, como es lo que se está difundiendo, los casos que hubo, que son casos habituales de fallecimientos por estas bacterias. No estamos en una situación alarmante, ni de epidemias, ni de brotes. Epidemias no se producen porque generalmente son confinados cuando aparecen los casos a instituciones cerradas, no son epidemias comunitarias como uno le llama en la comunidad, son de diseminación de poca transmisibilidad. Esta bacteria no es que tiene un alto índice de contagiosidad. Y esto no se da entre personas, ¿verdad? Sí, no, se transmite de persona a persona, ¿sí? Por vía respiratoria principalmente o por contacto directo por piel, cuando hay lesiones en la piel. También puede ser otra vía de entrada. Entonces es de baja contagiosidad, está en la garganta de las personas, o sea, como germen habitual. El estreptococo, un 20, un 30% de la población tiene en su garganta a esta bacteria y generalmente convive sin ninguna dificultad. La bacteria se desarrolla en ese lugar y cuando encuentra una persona susceptible, con alguna debilidad de su sistema inmunológico, desarrolla la enfermedad y en algunos casos, muy pocos casos, ¿sí? Produce cuadros diseminados, como veíamos, y como son los casos que se dieron a conocer. En nuestro área programática de salud, la situación es habitual, como en otros años. Salimos de una época, como decíamos, invernal, en donde la situación con la gripe y con las internaciones por otros virus fue la habitual, y empezamos a transitar y aparecer estos cuadros de vía aérea superior, que obviamente se incrementan en esta época estival, estacional, pero tienen que ser canalizados correctamente. No hay que llevar información de alarma a la comunidad, sino de que se conduzcan con los mecanismos habituales. Esto es un paciente, ya sea un niño o un adulto, con un cuadro de dolor de garganta, fiebre elevada, tiene que consultar a su médico y será el profesional quien le dirá si tiene que recibir tratamiento antibiótico, si tiene que simplemente manejarse con un antitérmico, si se tiene que hacer un método diagnóstico complementario, pero sí o sí tiene que ir al profesional, no tiene que ni automedicarse, ni solicitar a alguien un método diagnóstico, porque si no empiezan a pasar las cuestiones que vemos, ¿no? Que se sobrecargan los lugares del sistema sanitario, que no es el adecuado, ¿no? Un paciente no tiene que ir a una guardia de un hospital, ya sea zonal o de alta complejidad, para atender a esta patología. Tiene que ir a su médico de cabecera, a su pediatra, a su médico generalista, a un centro de salud, y ahí es un manejo totalmente ambulatorio de inicio, ¿no? No hay que internar al paciente, no es un cuadro que revista gravedad, por lo cual ese es el primer mensaje que hay que llevar a la comunidad. Es un manejo habitual, y bueno, llevar tranquilidad en que se ha hecho un mal manejo de la información, es lo que uno quiere salir a decir, ¿no? Es lo que puede salir a decir como especialista en salud pública que uno es, y que tiene que llevar tranquilidad a la comunidad. Ese es el mensaje más importante. Después el manejo
clínico uno no se mete, porque obviamente lo que sí tiene que conducir es a la población a que consulte a sus médicos. ¿Qué debemos hacer en casa? Ventilar, limpiar, mantener. Esto es muy condiciones del ambiente. importante, o sea, para las familias hay dos cosas fundamentales: las medidas de higiene básicas, como vos decías, la higiene de manos, del ambiente, en caso de estornudar o toser, hacerlo con taparse la boca, la nariz, mantener las medidas habituales, tomar agua segura. Esas son las medidas generales de higiene. Después tenemos otras medidas de protegernos, por ejemplo, con estrategias que uno tiene disponibles, como es la vacunación. Hay que aclarar en este punto que para esta bacteria no hay ninguna vacuna, ¿sí? O sea que hay vacunas para otras bacterias, que es importante estar con el esquema completo, como ser la vacuna del neumococo, que previene las neumonías, la vacuna contra la gripe, que previene justamente los cuadros gripales, la vacuna contra la varicela. Entonces, revisar todo el calendario de vacuna en aquellos niños que les falta alguna de estas, porque cuando justamente los cuadros graves se producen en poblaciones susceptibles. Si no está bien inmunizado, si tiene alguna enfermedad de base, puede disparar estos cuadros y producir los casos fatales. Entonces, esas dos medidas que decimos son las más importantes: las medidas generales de higiene y las medidas que el sistema sanitario nos ofrece, ¿no? Como es, por ejemplo, la vacunación, que es un resorte importante nuestro, de la comunidad. Así que bueno, ese es un poco el mensaje más importante. No hay que alarmarse en caso de que un chico en una escuela aparezca con estos cuadros, no hay que alarmar a la comunidad educativa de cerrar una institución educativa ni no tener clases. Hay que desarrollar las actividades habituales. Simplemente el paciente que está enfermo se lo abordará y se le dará el tratamiento, el reposo necesario. Esas son las medidas generales.